Hola, mi nombre es Cándido, soy profesor en la universidad y hoy me gustaría comentarte sobre la importancia de leer, ya sea para tu vida intelectual, para tu vida personal e incluso para tu vida profesional especialmente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hoy en día pocas personas leen y eso lo que hace es que termina afectándolas intelectualmente. Afecta su capacidad de razonamiento, afecta su capacidad de atención, su capacidad de retención, afecta su imaginación e incluso no te permite desarrollarte completamente como persona. Entonces, ¿es importante leer? ¿Por qué es importante leer, no? Voy a intentar responder un poco estas preguntas en este video. Entonces, quiero empezar contigo primero las consecuencias de no leer. O sea, ¿qué consecuencias te trae? Primero a nivel personal. Una de las primeras consecuencias que te trae a nivel personal no leer es tener un defecto en la comprensión lectora. Eso yo lo veo en algunos estudiantes míos e incluso cuando estoy dando pruebas, que al intentar leer la letra del problema no la consiguen entender. Principalmente, por ejemplo, cuando a veces enseño la materia de probabilidad estadística, no consiguen entender las letras, les complica bastante y eso tiene que ver con un defecto en la comprensión lectora. Y un defecto en la comprensión lectora te va a impedir, ¿no?, interpretar correctamente muchos textos. Entonces, si vos querés incluso avanzar en tu vida profesional, eso se te va a complicar, porque hay veces que en determinadas profesiones para avanzar vas a necesitar leer en inglés o leer en otros idiomas y poder tener una buena comprensión lectora para entender bien qué es lo que la persona te está queriendo decir. Y también tener una mala comprensión lectora te va a impedir incluso entender como lo que las otras personas te dicen. También al no leer, una de las consecuencias es que vas a ignorar mucho conocimiento importante. O sea, hay muchos de los conocimientos, la mayoría se adquieren a través de buenos libros, o sea, de buenas lecturas. Entonces, si no lees, ¿cómo vas a enriquecerte, no? O sea, ¿dónde vas a tener los conocimientos que te faltan y que no conoces que te faltan? Que eso es una de las cosas. O sea, vos como que ignorás lo que no sabés. Entonces, para conocer lo que no sabés, tenés que tener esa humildad, ¿no? De decir, ok, yo no sé mucho de un tema. Y lo que puede ocasionar es que termines, qué sé yo, opinando sobre diversos temas sin saber. Tipo, como hay mucha gente que opina, ok, de política. Se pueden opinar 3 horas porque no sé qué, porque no sé cuánto, no sé cuánto. Y bueno, en realidad a esa persona le pedís que te dé una razón fundada, que te explique detalladamente por qué tal solución funciona, como por ejemplo cuando viene una persona más de estilo marxista de izquierda y te dice, ok, no, lo que hay que hacer es, qué sé yo, la revolución del proletariado, por inventar una cosa. Igual dices, ok, explícame concretamente por qué eso y de qué forma va a ayudar socialmente, ¿no? Dame en detalles, explícamelo con detalles, bien, con un buen razonamiento. Y si la persona, que muchas veces lo dice por repetir, no leyó, no te va a saber ni empezar a decir nada. Entonces, cuando uno no lee, termina repitiendo cosas, ¿no? Como creo que era Nietzsche que decía, no me acuerdo quién decía, que uno termina siendo un filósofo muerto, repitiendo frases de otros sin saberlo. Eso también te va a generar un conocimiento superficial de las cosas. O sea, ya sea en tu vida personal, por ejemplo, estás buscando casarte, estás buscando tener una pareja, una vida, estás buscando tener una profesión, estás buscando tener una vida ordenada y construir tu vida, ok. Pero cuando tengas tus primeros problemas, cuando tengas que resolver ciertas situaciones, ¿de dónde vas a obtener, ¿no?, la sabiduría y el conocimiento para poder solucionarlo? Ok, de la experiencia que no tenés, de los conocimientos que te los inventás. No, hay que sacarlo de algún lugar. Y ese lugar es parándose, ¿no?, sobre hombros de gigante, sobre otras personas que ya han hablado sobre el mismo tema, que han perdurado, ¿no?, en la historia y que se han marcado como referentes en la sabiduría universal para incluso poder aprender de ellos, ¿no? También, una de las consecuencias de no leer es que te va a hacer tener gusto por las cosas bajas y sensuales principalmente, ¿no? Cuando sensuales me refiero a como que sensoriales, o sea, todo lo que es, que yo, la comida, las cosas que mejor ni las comento, pero que te va a tener gusto por las cosas bajas, ¿se entiende? No vas a tener un gusto elevado, no vas a tener un gusto más sutil, más elevado, más perfecto. O sea, vas a dejarte llevar, como digo, por la comida, por los placeres,
solo por el deporte, por esas cosas más así. Y el leer hace que te ejercites en ganar gusto por algo más elevado, por algo más excelente, por algo más espiritual. También eso te va a animalizar y quitar lo que tiene más de esencial de ti, que sos un animal racional. O sea, cuando vos lees, estás ejercitando lo que es más propio de tu naturaleza, que es el ser un animal racional, o sea, el pensar, el razonar. Leer te obliga a ganar gusto por algo que no genera un placer sensible. Entonces, el entrenar eso te va a ser realmente muy útil. ¿Por qué? Porque vas a empezar a ganar gusto por cosas mucho más elevadas, como son los valores, como son los principios, como son las cosas buenas, como es la verdad, ¿se entiende? Vas a empezar a ganar gusto por aprender lo que es verdad, lo que es bueno, lo que es bello, y no simplemente por lo que es placentero, como te lo da la comida. Entonces, el estudiar, el leer, te va a dar gusto por realidades y por verdades más trascendentales. Cuando uno lee una buena obra de literatura, uno conecta, ¿no?, con esa belleza trascendental, uno conecta con todas esas ideas y uno conecta con algo mucho más elevado. Entonces, otra razón es como muestra, por ejemplo, George Orwell en su obra 1984, que te recomiendo leerla, así como Rebelión en la Granja, que va a salir un video estos días de ese libro. Y lo que dice es que las personas que no conocen su propia historia, por ejemplo, acá estamos hablando de la lectura de historia, son más susceptibles a ser manipuladas, porque cuando vos no conoces tu pasado, te lo pueden inventar. O sea, quien no conoce su pasado no tiene cómo comparar si lo que está viviendo ahora es mejor o peor que antes. Entonces, si viene el político de turno que te dice, ahora estamos mejor que antes. ¿Cómo lo sé? Te muestra números. Pero si yo no conozco cómo era la vida antes, cómo era la vida en el pasado, cómo era, ¿no?, que la gente se desarrollaba, ¿cómo puedo comparar si hoy en día es mejor o no? Y esto es, fíjate, por eso los sistemas, por ejemplo, comunistas o totalitarios prohíben ciertos libros e incluso atacan directamente en los libros. O sea, si uno se fija, los comunistas y los progresistas, lo primero que hacen es querer o prohibir y censurar ciertos libros o promover solo ciertos libros que benefician su causa. ¿Por qué? Porque el libro y los libros cambian tu cosmovisión, o sea, tu forma de ver la realidad. ¿Cuáles son las consecuencias a nivel profesional que vas a tener si no tenés el hábito de la lectura? Que vas a saber más o menos lo mismo que aprendiste en la universidad. O sea, te vas a quedar con los cursos de la universidad, posiblemente menos, porque una vez que uno pasa el examen generalmente en la universidad y no sigue leyendo incluso el mismo tema o se actualiza, se olvida con el tiempo. Entonces vas a terminar con el tiempo sabiendo menos de lo que sabías en la universidad. O en los cursos técnicos, si no hiciste universidad y estás haciendo un curso técnico. Y eso va a hacer que a la larga seas peor en la competencia profesional, en el mercado laboral, que haya gente que sí haya estudiado y consiga mejores trabajos y que incluso no es que infravaloren lo que sos, sino que vos no sos lo que deberías ser. Y posiblemente incluso hagas mal tu trabajo, ¿no? Como siempre algún médico, ¿no?, que uno se encuentra que se hace mal su trabajo, algún ingeniero, siempre hay gente de su profesión que hace mal su trabajo, vas a terminar haciendo vos mal tu trabajo posiblemente, y eso puede generar incluso consecuencias serias. Pensemos, por ejemplo, en un médico, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante leer? Ahora vamos a los aspectos positivos. Primero, porque perfecciona tu inteligencia, o sea, tu capacidad de razonamiento y de entender las cosas, de tomar buenas decisiones, de solucionar ciertas actividades, de poder ser un buen profesional. O sea, el leer te va a hacer más inteligente. A veces uno dice, tal persona es inteligente porque, estudió matemáticas, tal persona es más inteligente porque eso no sé qué. No. Acá es donde está bueno ser humilde, ¿no? Y decir, ¿cómo hago yo para ser más inteligente? Ser más inteligente no es simplemente una cuestión de coeficiente intelectual, es una cuestión de enriquecer tu inteligencia. ¿Cómo enriquezco mi inteligencia? Leyendo, aprendiendo constantemente. ¿Bien? También te va a hacer más sabio y prudente, o sea, no solo te va a hacer más inteligente, sino que te va a perfeccionar tu toma de decisiones. Entonces, hay mucha gente que a veces busca en internet, ¿no? ¿Cómo conseguir trabajo? ¿Cómo hago para que me vaya bien en la facultad? ¿Cómo hago para, no sé, tener pareja? ¿Cómo hago para lo que sea?
en el fondo se está haciendo una pregunta de toma de decisiones. Y terminas buscando, ¿no? Un coach que te dice lo primero, no, lo que tenés que hacer es, no sé, tirar sal al piso y darte vueltas. O sea, te tiran cosas tan ridículas que te da risa, ¿no? Te tiran, vos tenés que tener valor, tenés que hacer no sé qué, tenés que hacer no sé cuánto. No. Cuando vos estudias y aprendes cosas reales, de verdad, cosas buenas que llevan su tiempo y su esfuerzo, ¿bien? No es una cosa de un día para el otro, vas a saber tomar mejores decisiones. Esas preguntas que uno tiene, ¿no? De qué tengo que hacer, a dónde tengo que ir, las vas a saber responder mucho mejor. Tengo que hacer esto. ¿Por qué? Porque vas a tener los conocimientos para poder tomar esa decisión. Y por último, también perfecciona tu vida profesional. Como digo, ¿qué es lo que hace un buen profesional? Pensemos en un médico, ¿no? Es un poco de sentido común. Un médico que se queda solo con la carrera, ¿es suficiente para ser un buen médico? No. Fijémonos que si un médico estudia medicina, empieza a estudiar incluso cosas clásicas de historia de la medicina, empieza a estudiar a Hipócrates, empieza a estudiar de dónde viene toda la idea de la medicina, tiene conocimientos de filosofía, tiene conocimientos un poco de psicología, tiene conocimientos de las cosas clásicas. Yo lo que más recomiendo, como digo, son las lecturas de los clásicos, de las obras perennes que han marcado y que realmente tienen una verdad, que es lo que voy a comentar ahora en unos segunditos. Pero imaginemos un médico que está constantemente perfeccionándose, tanto en su habilidad, pero también en sus conocimientos. Uno se da cuenta de eso, ¿no? Si uno va a la consulta a un médico que tiene un conocimiento vasto y uno dice, mira doctor, me pasa tal cosa, el doctor va a entender mucho más la situación, va a decir, ok, capaz que lo que te pasa, ¿no? Es simplemente que estás, no sé, ansioso por un tema y por eso te vino como que esa fiebre. Pero un doctor a veces que se queda solo con el manual de la universidad, termina, va a una consulta y empieza a buscar en el manual y dice, a ver, no, te pasa que te toca dar un antibiótico, ¿se entiende? Como que no entiende mucho el tema y a veces las situaciones, ¿no?, complejas de la vida hacen eso. Entonces, cuanto uno más conoce, más sabio es, también es más fácil que consigas trabajo, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque te vas a destacar de los demás. Y más hoy en día, que la mayoría de la gente no lee, no profundiza, no se perfecciona. Cuanto más conoces de un tema, te vas a destacar muy fácilmente de los demás a nivel profesional y posiblemente consigas mucho más fácil un trabajo, ¿bien? O consigas a alguien que incluso en una entrevista, ¿no?, te vas a destacar porque para poder ser un buen profesional, conseguir un trabajo, primero ya tenés que ser previamente alguien que es en su vida un buen profesional. Para ser un buen profesional tienes que ser primero una buena persona, ¿bien? Una persona que ha estudiado, una persona sabia. Entonces, eso en las entrevistas de trabajo se nota. Ahora bien, todo lo que uno pueda leer es necesariamente bueno. O sea, tengo que leer cualquier cosa, voy y lo primero que agarro es el Manifiesto Comunista de Marx y después agarro, no sé, el libros de Foucault, así, me pongo a leer todos esos libros. No. Hay libros buenos y libros malos. Los que acabo de decir son malos, no los leas en principio, sino que hay que leer libros buenos, libros tradicionales, libros clásicos, ¿bien? Un libro que puedes tener que anotar para leerte es 1984, Revolución en la Granja, por ejemplo. Estos libros de Orwell que te van a hablar mucho a nivel político, se va a entender lo que está pasando hoy en día. Bueno, entonces, para terminar, espero haberte convencido de la importancia de leer, de por qué es bueno tener el hábito de la lectura. Capaz que en otro video podemos comentar un poco de cómo adquirir ese hábito. Y la pregunta que te podría estar haciendo es, ok, ¿cómo empiezo, no, ese hábito de lectura? Entonces voy a armar otros videos en el futuro sobre cómo adquirir el hábito, por dónde empezar. Y por lo ahora, solo te pido que le des like al video si te gustó, te suscribas, pongas la campanita de notificaciones y me comentes, ¿bien? Y me comentes qué tipo de libros te gustan, si lees o no, y yo te leo. Chao, chao.